Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Testifico para darle la honra y la gloria a Dios acerca de la manera en la cual Él me enseñó a leer la Biblia. Siendo yo muy reciente en la iglesia, recuerdo que venía a este lugar y aun cuando estaba de acuerdo con muchas de las cosas que me enseñaban, algo con lo cual no estaba de acuerdo era el tener que leer la Biblia. Recuerdo que yo llegaba y no tenía mis herramientas conmigo. Sin embargo, escuchaba la manera en la cual los predicadores insistían acerca de la importancia de tener una Biblia, de leerla, de aprender de ella. Sin embargo, yo estaba muy reacia a esa idea, a ese concepto. Yo quería tan solo escuchar a la persona que estaba leyendo la Biblia desde el púlpito, no quería tomar esa responsabilidad. Pensé que esa actividad le correspondía tan solo a ellos y que yo era una creyente que no necesitaba leer la palabra. Sin embargo, pocas semanas después de seguir viniendo a la iglesia, le pedí al Señor que me enseñara, le dije que fuera Él que me explicara el por qué yo tenía que leer ese libro. Es así como pocos días después de haber orado al Señor, Él me permitió tener un sueño maravilloso a través del cual Él me mostraba la importancia de este deber. En aquel sueño llegaba yo a mi congregación en esa época, al lugar donde nos congregábamos como iglesia. Era un salón muy grande. Al abrir la puerta de aquel salón, para mi sorpresa, no estaba el salón con sus sillas, sino lo que estaba dentro del salón era un libro gigante, hermoso, muy grande, del tamaño de toda la habitación, ocupaba toda la habitación. Al mirarlo con más cuidado, veía yo que era un libro de bordes de oro, toda su portada, toda su cubierta era en cuero, un cuero muy fino. Era un libro grueso, de un lomo grueso. Y me acercaba y lo detallaba y en ese momento escuchaba una voz que me decía, abre el libro. Sin embargo, yo volvía y miraba aquel libro que ocupaba toda la habitación y pensaba dentro de mí, ¿cómo voy a poder abrir aquel libro? ¿Con qué fuerza? Es un libro muy grande. Y aquella voz me volvía y me repetía y me decía, abre el libro. Es así como yo tomaba toda la fuerza que tenía en mi ser, usaba mis piernas, mis brazos, mi tronco y con gran dificultad lo conseguía hacer y hasta que podía abrir aquella primera página, el libro se abría perfectamente. Al abrirse aquel libro, recuerdo cómo veía todo lo que estaba escrito, las palabras, las oraciones, una caligrafía hermosa, unas letras como nunca antes había visto, sus páginas eran muy blancas, muy brillantes. Pero lo que más me sorprendía era que no solamente veía un texto escrito, sino que de repente las palabras cobraban vida. Aquellas palabras empezaban a salir como en burbujas, palabras, letras del abecedario, y tomaban vida en una forma tridimensional y empezaban a salir de aquel libro y empezaban a flotar por toda la habitación. En aquel momento yo me preocupaba porque pensé que se estaba arruinando el libro y trataba de ir detrás de todas aquellas palabras y con mis manos alcanzarlas. Sin embargo, ellas flotaban, en ningún momento ellas volvían a caer sobre el piso o sobre el libro. Ellas flotaban y todas subían hacia el cielo. En mi desesperación seguía tratando de conseguirlas y pensaba dentro de mí, se daña el libro, ¿qué pasa con estas palabras? Se está dañando el libro. Y la voz me decía, no te preocupes por todas esas palabras. Y yo le decía a la voz que me explicara de qué se trataba, qué era ese libro y por qué aquellas palabras flotaban y por qué todavía había un texto escrito. Y aquella voz me decía, todo lo que tú ves ahí es la sabiduría. Todas las palabras que salen es la sabiduría que hay en ese libro. Y es tan solo cuando tú lees la Biblia, esa es mi Biblia, y ahí vas a aprender, vas a recibir sabiduría, te voy a dar inteligencia. Ese es el libro que tú tienes que leer. No te preocupes por aquellas palabras. En ese momento yo volvía y miraba hacia el libro y volvía a mirar el libro desde el principio, desde su principio hasta el final, que tomaba toda la habitación, y al final de aquel cuarto estaba el púlpito. Y en ese púlpito, cuando yo miraba con detenimiento, la persona que estaba allí era la hermana María Luisa. Ella era la persona que me hablaba todo el tiempo, sin embargo yo no había reconocido su voz. Era ella quien estaba diciéndome lo importante que era leer ese libro y el por qué debía hacerlo. Testifico para la honra y la gloria de Dios que en ese momento, siendo yo muy reciente en la iglesia, empecé a leer aquel libro con aquel interés, porque después del sueño te despertó en mí aquel interés. Yo padecía de muchas pesadillas toda mi vida. Yo soñaba todos los días de mi vida y los últimos años casi siempre soñaba diferentes formas en las cuales yo moría o tragedias. No podía dormir con tranquilidad, tenía muchas
ataques de depresión, de ansiedad, aún necesitaba medicamento para poder manejar ciertas circunstancias de mi vida. Lloraba mucho antes de llegar a la iglesia, lloraba todos los días, todas las noches. Pero cuando yo empecé a leer aquel libro, veo cómo Dios me empezó a libertar. Leía al salir del trabajo y cuando llegaba a mi casa ya no tenía tristeza, ya no tenía dolor. Aquellas pesadillas se fueron, nunca más volví a sufrir de pesadillas. Aquellos ataques de ansiedad fueron resueltos al punto en que yo no necesitaba ya ni medicina y todas aquellas actividades que no podía realizar, era capaz ya de realizarlas de una forma funcional y normal dentro de la sociedad. También tenía muchas enfermedades y los médicos no encontraban la causa de mis enfermedades, simplemente yo aparecía muy enferma, tenía que ir al hospital, ellos me trataban, mas no encontraban la causa, solamente me podían tratar los síntomas. Pero después de que empecé a leer la Biblia, a congregarme, a alabar, seguí viniendo a la iglesia, el Señor me libertó de todo eso. Y ahora, hoy por hoy, soy una mujer que no necesita ningún tipo de medicina, ni padezco ningún tipo de síntoma, ni tengo ninguna enfermedad. También leyendo la Biblia, el Señor me empezó a mostrar de otras enfermedades que yo tenía que desconocía, problemas de esterilidad, en el cual yo no podía ni siquiera tener hijos, pero Dios tuvo misericordia y me enseñó y aprendí en la Biblia que Dios le daba a las mujeres estériles también descendencia y le oraba con sabiduría y le decía que así como le daba a ellas, me diera a mí. Y Dios tuvo mucha misericordia porque teniendo yo un bajo porcentaje de poder quedar embarazada, tan solo un 10% me daba la ciencia. Le doy la honra y la gloria a Dios que me permitió tener un hijo, el cual ya tiene 3 años y actualmente también me ha permitido estar embarazada, una hija quien pronto va a nacer. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios por eso, porque Él me enseñó por sueños y también leyendo su palabra. De esto lo testifico para la honra y la gloria de nuestro Dios.